Va, ¿qué prefieres? ¿Arco o cachiporra? Tío, ¿lo dices en serio, Cava? ¿Se te ha ido la pinza, ¿no? Que no, tío, ¿qué prefieres? Va. Que sí, hombre, pero ¿tú estás chalado o qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a tragar un banco con un arco y un trozo de madera? Hoy te juro que dormimos en el talego. No, tío, hazme caso, que la peña lo agradece. Solo hay que decir las palabras mágicas y la gente te da la pasta sin rechistar, si hasta les gusta. Bueno, tío, que sea lo que Dios quiera. Bueno, atento, a la señal. Patada de la puerta y entramos. 1, 2, 3. Arriba las manos y no aprovechen para aplaudir. Esto es un ecuatraco. El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica, de la mano de Javier Cabanilles, para Plaza Radio. Hola amigos, soy Javier Cabanilles y os doy la bienvenida una semana más a Más allá, pero no tanto, vuestro podcast sobre misterios favorito. En esta ocasión he querido aprovechar el estreno de la serie documental El caso Alcácer, de Elías León Simiani y Ramón Campos, para recuperar uno de los episodios más negros de la historia criminal de este país. Un crimen, además, que marcó un antes y un después en el tratamiento de los sucesos y que dio pie a unas teorías conspiranoicas que todavía hoy algunos, como Iker Jiménez, se encargan de alimentar. Hagamos un poco de historia. 13 de noviembre de 1992. Miriam, Toñi y Desiré, tres amigas adolescentes del pueblo de Alcácer, Valencia, deciden hacer autostop para ir a pasar un rato a la discoteca Colors, que está a unos pocos kilómetros en la vecina población de Picassent. Esa noche se les pierde el rastro. Y tras una búsqueda por toda España y el extranjero, el 27 de enero de 1993 sus cuerpos aparecen semienterrados en medio del campo. Esa misma noche, y casi por casualidad, la policía detiene a uno de los autores, Miguel Ricard, el rubio. El otro, Antonio Anglés, consigue huir y a día de hoy no se sabe nada de él. El juicio contra Ricard comenzó el 12 de mayo de 1997 y la sentencia se conoció el 5 de septiembre. Más de 170 años de cárcel por el asesinato, secuestro y violación de las tres niñas. La sentencia, por cierto, no excluye la posible presencia de un tercer participante. Para algunos es el final del camino, para otros un cierre en falso con la condena a un inocente para encubrir a una banda de poderosos que se dedica a secuestrar chicas para rodar vídeos snap. ¿Qué pasó? Para analizar este suceso hemos invitado a Joan Oleaque, autor del premiado Desde las tinieblas, un descenso al caso Alcácer, el mejor libro sobre este episodio en el que la falta de rigor y el amarillismo fueron la tónica informativa. Una costumbre a la que me he querido sumar titulando este podcast Las niñas de Alcácer, crimen de Estado. Bueno, como siempre, estoy hablando demasiado. Que sea Oleaque el que nos cuente qué pasó. Joan Oleaque, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Javier. Es un honor para mí. Oye, lo primero, tú que sabes de este tema y que has visto el documental, ¿qué te parece? Porque yo personalmente creo que está bastante bien. Uno no es perfecto como ninguno, pero a mí hay cosas que me han gustado bastante y no me lo esperaba. Sí, yo creía que iban a aprovechar más el tema conspiranoico, echar un poco más de morbo. Yo creo que la verdad han salido airosos de un huerto que era difícil salir airosos. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me parece que es muy bueno. Yo creo que con el material que tenían han hecho
quizás una de las mejores opciones posibles, ¿no? Creo que la manera de cómo está tratado casi todo es bastante inteligente, ¿no? Y sobre todo muy capaz de aprovechar los recursos, y tratan temas muy complejos de una manera muy eficaz. Yo creo que el resultado sinceramente es muy potente y mueve realmente a la reflexión, que es algo que desde el audiovisual en este punto pues no se había hecho. Se había hecho desde otros ámbitos, pero desde el audiovisual que yo recuerde no. Porque una de las grandes conclusiones que sacó todo el mundo, yo hace 2 años hice un artículo con motivo del 25 aniversario, era que no se había aprendido nada del caso Alcácer, ¿no? Sí. Aquí parece que un poquito, por lo menos, ellos sí que han aprendido, los autores. Sí, no, es decir, lo que decías en el texto, en el que yo también te entrevisté, siempre sí. he hecho mano de ti, siempre que necesito que salga bien, te llamo a ti. Pues yo creo que más era el tema de que hay muchas cosas que se tenían que se tenían que aprender o que intentar pensar en que pudiera salir algo bueno de aquello desde un punto de vista social, y que no había manera, ¿no? Yo creo que lo que el documental sí que demuestra es que se puede hacer lo que ellos decían, ¿eh? Lo que ellos sí que es verdad que ellos cuando decían que, no sé, la intención que yo sepa que ellos llevaban era que hacer un producto que realmente tuviera unos estándares de calidad reales, ¿no? Reales a nivel de producción, que eso estaba claro que iba a pasar, pero también a reales a nivel de estructura, a nivel de guión y a nivel de contenido, digamos, en torno al rigor, ¿no? De tratar los temas, y eso lo han cumplido. Y eso, insisto, en que desde el punto audiovisual, en el tema Alcácer, pues quizás normalmente estamos en el extremo contrario, ¿no? Y de hecho mucha gente, incluso visto, dice que les parece mal que se haya hecho porque era un tema que ya hay que dejarlo enterrar, que hagas lo que hagas va a ser amarillismo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo respeto ese punto de vista, ¿sabes? Yo eso lo entiendo, ¿sabes? Porque en el sentido de que no hay información nueva, ¿sabes? No hay sí, salvo lo de la cinta, que luego entraremos. Bueno, exacto, sí. Bueno, que es además muy impactante, ¿no? Sí. Digamos que es verdad que yo creo que a las familias etcétera, o la gente que realmente ha sufrido al máximo con esta situación, pues bueno, cuanto más se hable, seguramente es menos agradable, ¿no? Bueno, menos agradable seguro, que vamos, es cuando lo mejor sería que no se tocara. Sí que es cierto, comprendo yo, que cuando se hace realmente una producción, o se hace realmente un trabajo que tenga un sentido detrás, que tenga una importancia a la hora de tratar y que tú veas a lo largo de su desarrollo que el hálito, digamos, de eso es intentar aportar algo que tenga sentido, no se puede evitar que esto sea un tema público. Ellos tampoco lo han hecho coincidir ni con aniversarios ni con cosas de estas, es decir, que han ido un poco a su marcha, ¿no? En ese sentido, o sea que yo creo que si buscamos que tenga que haya servido, digamos, para una reflexión, o que puede servir para una reflexión, el producto en sí, o sea, el documental en sí, sí que cumple esa función. Otra cosa es que la reflexión se vaya a producir, cosa que yo dudo, ¿eh? Yo también. Yo lo dudo mucho esto. Por la experiencia entiendo que no. Y te diría más que en el día a día no hay ni un solo reflejo de lo que se plantea en el documental en los informativos de cualquier cadena. Es decir, van a su marcha y miramos, si queremos, o sea, los minutos que dedican a sucesos de una manera totalmente epidérmica, cosmética, sin entrar en nada que tenga sentido desde el punto de vista social y tal, y veremos que realmente lo que se está planteando en el documental como una reflexión que debía darse y tal, llegado a las corporaciones no. Porque tú eres profesor y yo creo que digamos la plantilla que se utilizó en el caso Alcácer, que ahora hablaremos porque es, digamos, casi improvisada, ahora se tiene guardada y cada vez que hay un suceso se abre la caja y saca. Por ejemplo, el caso del niño Julen, que cae en el pozo, 2-3 días después como máximo, los expertos dan por sentado que el niño ha muerto y nadie lo dice. Y intentan y consiguen alargar durante 15 días
un intento de rescatar al niño que milagrosamente podía seguir vivo, pero que no hay ningún tipo de noticia nueva, ¿no? Esa forma de exprimir el drama sigue siendo la misma que fue, con la particularidad que Alcácer, ahora veremos, fue un poco improvisado. Yo creo que lo que tú muy bien estás describiendo, a mí me recuerda a distintas cosas, pero la parte de la búsqueda de ellas, que fue así como muy buscar del sentimentalismo y tal, pero bueno, ahí sí que había la posibilidad de que estuvieran vivas, aunque las fuerzas de seguridad decían que no, que era imposible tantos días, ¿sabes? Tanto tiempo y tal, ¿no? Lo de Julen realmente yo veo que fue una aberración muy grande, porque lo que se estaba era generando unas falsas expectativas que todo el mundo con dos o un dedo de frente podía saber que era totalmente imposible. Entonces se estaba generando una ficción como una especie de búsqueda milagrosa de algo que tenía que pasar porque la gente lo estaba demandando, que es que el niño de alguna manera estuviera vivo, cuando realmente la gente que sabe de este tipo de cosas ya decía que no había manera humana, ¿no? Uh-huh. Entonces los medios jugaron al máximo a esta situación con una responsabilidad tremendísima, ¿no? Entonces, claro, esto lo vemos la primera vez lo primero que vemos es en Alcácer, yo creo que cuando están desaparecidas, pero luego en uno de los temas en los que tú eres experto, que es en la generación de la conspiración, en donde se subvierte lo que la realidad y las investigaciones pueden decir y se suplanta por una especie de teoría mágica, ¿no? Digamos que en el caso de Julen sería una magia buena de a ver si, y aquí sería una especie de teoría mágica mala, en busca de una secta o una oscuridad y tal que suplantara la oscuridad real, que en última instancia era peor, digamos, que lo que se tenía como posibilidad. Pero tú, el caso Alcácer, desde el punto de vista mediático, nace un poco improvisado, porque si realmente ahora seguimos hablando de este caso, que es verdad que 3 adolescentes asesinadas, era muy gordo, es en un momento en el que los medios, entre comillas, serios, no publicaban jamás sucesos. Que lo que ocurre es que el padre reacciona muy rápido, va al ayuntamiento la misma noche casi, ese fatídico 13 de noviembre de 1992, en el ayuntamiento, con muy buen criterio, le abren las puertas, empiezan a hacer ruido mediático, que antes no se había hecho, y eso es hasta finales de enero, cuando aparecen las niñas, que realmente ese ruido mediático sí que tenía cierto sentido, ¿no? Y ahí no había, yo creo, ni por parte del padre ni nada, ningún intento de aprovecharse. Lo que es como nace, y luego ya es cuando, a partir del 27 de enero, cuando empieza a pudrirse la cosa, ¿no? Yo lo que creo es que lo que se aplica durante esos meses, es decir, ya antes había elementos antes televisivos previos que ya nos hacían poder pensar, o ya podían hacer pensar que cosas... O sea, claro, eran casi como varietés, ¿no? Porque yo creo que no hay que olvidar, digamos, debates que yo recuerdo bien en Canal No, una nunca bien ponderada televisión, sí. Sobre el caso Urquijo. Por ejemplo, donde había abundantísimas teorías paralelas conectadas entre sí, no sé gente que decía que sabía cosas, etcétera. Pero claro, aquello era planteado como una especie de serie de televisión, de gente adinerada que se veía afectada. Claro, esto era una conexión muchísimo más real, muchísimo más cercana, alentada, como tú bien dices, con algo con lo cualquiera se puede sentir identificado, que era con el dolor de los padres, y concretamente de un padre que además emerge, digamos, como una figura casi totémica, ¿no? Pero muy cercana a la gente, y esa identificación es muy brutal y muy poderosa, que, como sabes, coincide con un formato de televisión nuevo, del cual derivarían los reality shows, básicamente, pero en aquel momento mucho más contenido y aplicado a lo que se llamó, aunque no era exactamente así, tono humano, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que sucede es que se aplica durante toda la búsqueda algo que en momentos sí que es informativo, pero cuando no hay información, y durante muchísimos tramos no había nada, claro, lo que había era pues intentar que no se olvidara. Entonces ya se empieza pues el tono excesivamente emotivo, el tono de... Sí, pero es verdad que por ahí el padre, por ejemplo, no va pasando el cazo.
No, en ningún momento, no. Y él en ningún, es decir, no, él hace todo el mundo hace ahí un buen papel, yo creo que muy buen papel. Lo que sucede es que ahí ya empieza a haber disensiones, como se sabe, entre las familias, porque hay ya